En una sociedad que nos empuja a hacer mil cosas como mujeres, yo elegí esto: cuidar mi hogar, cuidar de mi familia. Y no siento que me estoy quedando atrás. Yo elegí vivir tranquila, presente, disfrutar de mi hogar, crear momentos con mi hija, construir recuerdos. Porque hagas lo que hagas, para alguien siempre será incorrecto. Si trabajas mucho, eres ausente. Si te quedas en casa, no haces lo suficiente. Entonces entendí algo. Lo importante no es agradar afuera, es estar en paz adentro. Hoy aprovechamos el hermoso día soleado para pintar unos tronquitos. Cuando los barnice, se convertirán en unos hermosos portavasos hechos con nuestras manos. Elegir estar en casa no significa que no tenga sueños. Significa que decidí dónde quiero sembrarlos. Cuidar del hogar se parece mucho a cuidar un jardín. No crece de un día para otro. Necesita constancia, presencia y paciencia. Y muchas veces el crecimiento no se nota al instante, pero está pasando. Hola hermosas, quería aprovechar este ratito con ustedes para compartirles lo que siento. Estoy muy agradecida de que en este corto tiempo que llevo subiendo mis vlogs haya recibido de ustedes tanto cariño, tantos mensajes lindos, llenos de apoyo. La verdad me siento muy querida y muy afortunada por tener una audiencia tan bonita como la que tengo. Me siento inspirada y muy motivada a seguir compartiendo mis experiencias del día a día, mi familia, mi hogar, mis recetas. Aprovechando también este pequeño espacio, quiero mostrarles un detalle muy bonito que me estuvo llegando hace unos días. Es una máquina para hacer pasta desde cero. Me la estuvieron regalando con muchísimo cariño mis compadres, a los que quiero muchísimo. Estaba esperando este momento para abrir esta cajita con ustedes. Que bueno, vamos a hacer por primera vez pasta desde cero. Vamos a mirar cómo nos queda. Me emociona mucho abrir mi máquina de pasta, porque hoy casi todo lo compramos hecho. Todo es rápido, todo es práctico, todo es para allá. Y no está mal, pero a veces siento que en esa rapidez nos estamos perdiendo de algo. Hacer pasta desde cero no es lo más eficiente. Toma tiempo, ensucia, hay que esperar. Pero de vez en cuando me gusta elegir algo que me obligue a ir más lento, porque en un mundo acelerado
entrenar la paciencia también es una forma de cuidado. Antes de comenzar a preparar la masa, voy a poner a hervir el agua para la pasta. Le agrego un chorrito de aceite de oliva y una pizca de sal. Para esta masa vamos a usar una taza de harina de garbanzos, 2 cucharadas de maicena, una cucharadita de aceite de oliva, 2 huevos y una pizca de sal. Los ingredientes de esta receta se los dejo en la cajita de descripción. Poco a poco vamos a ir formando la masa. Este proceso requiere un poquito de paciencia. La masa debe quedar algo así, suave, flexible y ligeramente elástica. Ahora vamos a aplastar la masa con el rodillo. Y si ves que se empieza a pegar a la mesa, puedes agregarle un poquito más de harina. Me encantó esta máquina porque tiene una parte que aplasta la masa y la deja en láminas, perfecta para hacer lasaña. Y luego tiene los cortadores que convierten en tiras para hacer fettuccini o espagueti. Voy a poner a hervir la pasta. La estaré dejando de unos 8 a 10 minutos. Mientras tanto, voy a preparar una deliciosa carne molida vegetariana. Voy a sofreír cebolla, zanahoria, pimentón rojo y tomate. En casa no consumimos carne roja desde hace años, así que usamos esta opción que nos encanta. Es una carne molida vegetal a base de quinoa, lentejas y arvejas, y la verdad tiene un sabor y una textura muy rica. Cocinar para mi familia se ha convertido en una de mis formas favoritas de demostrar amor. No sé en qué momento pasó, pero cada vez me gusta más. Antes lo veía como algo que había que hacer. Ahora lo siento diferente. Me relaja, me baja el ritmo, me conecta con el presente. Hay algo muy bonito en saber que lo que estoy preparando va a sentarnos juntos en la mesa. Cada vez me gusta aprender más, intentar recetas nuevas, probar combinaciones, equivocarme a veces y volver a intentar. Así va tomando forma nuestra carne molida vegetal. Ya se ve jugosa, con todos los vegetales bien integrados. Y así fue quedando nuestra pasta. Para hacer la primera vez, creo que quedó bastante bien.
de sabor me encantó y también quedó bastante suave. Le estuve agregando queso de soya rallado, un poquito de cebollín fresco y unas semillas de ajonjolí negro por encima. Me encanta terminar la pasta y también el arroz con un chorrito de aceite de oliva al final. Me van a acompañar a organizar y limpiar un poco la sala. Por fin vamos a quitar la Navidad. Confieso que en esta casa solemos quitar la Navidad bastante tarde, aunque bueno, ¿qué es tarde realmente? Así guardo mis luces de Navidad para que no se enreden y tenerlas perfectas para el próximo año. Estuve tentada como 3 veces a llamar a mi esposo para que me ayudara a meter el árbol en la caja. Casi me gana, pero pude. Mujeres al poder. Siento profundamente que nuestra labor como amas de casa es tan bonita, tan silenciosa, pero tan poderosa. Admito que hubo un tiempo en el que no me imaginé aquí. Estudié una carrera universitaria. Tenía otros planes en mente y pensé que el éxito tenía que verse de cierta manera. Pero la vida me fue mostrando otro camino y lo fui abrazando poco a poco. Hoy no siento que renuncié a algo, siento que elegí algo. Elegí presencia, elegí criar de cerca, elegí construir hogar, aunque no sea con planos, sino con días cotidianos. Y esta es mi forma, no la única, no la perfecta, solo la que hoy se siente correcta para mí. Pronto le estaré dando unos toques más acogedores a mi sala. Me emociona mucho mostrárselos. Estuve regalándole unos pequeños detalles a mi hogar. Estas figuras de cerámica me parecieron adorables para el jardín. Y este búho hermoso lo voy a colocar en la puerta principal. A veces pienso que la armonía del hogar no nace solo del orden o de la limpieza. Nace de cómo nos sentimos por dentro. Cuando estamos tranquilas con nuestras decisiones, el ambiente cambia. Se vuelve más ligero, más amable. Y eso para mí es lo que realmente hace que un lugar se sienta hogar. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto en otro vlog.